de Fe Bautista 1689, o también conocida como la Segunda Confesión de Londres. Segunda Confesión de Londres. Segunda Confesión Bautista de Londres, de 1689. Le dije anteriormente que vamos a saltarnos al capítulo 26, ya que en el proceso que estamos viviendo como iglesia es importante que profundicemos en este tema, como lo es la iglesia. Hoy estudiaremos tanto el párrafo 1 como el párrafo 2. Le invito a que abra su escritura en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Capítulo 16. 16, verso 18. Doy lectura en el nombre de Cristo. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque podemos estar junto a nuestros hermanos y haber participado de esta reunión de oración, donde podemos, Señor, orar de acuerdo a tu palabra, clamar por las diferentes necesidades que hay como creyentes, pero también como iglesia local y como iglesias también, Señor, universal. Te rogamos, Señor, y te suplicamos que en este estudio de la confesión abra nuestro entendimiento para comprender con claridad, Señor, lo que tú tengas que enseñarnos el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por este material que nos das para nuestra edificación. Te ruego, Señor, y te suplico que abras nuestro entendimiento para comprenderla con claridad. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como le dije anteriormente, nos vamos a saltar al capítulo 26 de la confesión. Luego que toquemos el capítulo 26, vamos a regresar al capítulo 19, y es el que secuencialmente nos correspondía. Vamos a hablar de la iglesia. Si nos pudiéramos hacer la primera pregunta, ¿qué es una iglesia? ¿Cierto? Es una pregunta importante. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es iglesia? Hay una parte en teología que se llama eclesiología. Eclesia, ¿cierto? De donde viene la palabra iglesia, y logía, estudio de la iglesia. Necesitamos nosotros tener definido lo que es una iglesia. Eso nos ayudará tanto en nuestro entendimiento, pero también en la aplicación. Entender lo que es una iglesia nos va a ayudar, como le dije, tanto en entenderlo, pero también en aplicarlo. Si no entendemos lo que es una iglesia, lamentablemente estaremos dando pasos en falso, estaremos como a tientas, como si estuviéramos con la vista tapada y no pudiésemos ver lo que hay allá. ¿Por qué se han cometido tantos errores? Porque no se define lo que es una iglesia. Entonces eso es lo que hace la eclesiología, nos ayuda a estudiar qué es lo que es una iglesia, según qué cosa, la Biblia. Porque es importante utilizar también lo que es la teología bíblica, cómo la Biblia habla de estos temas, como lo es iglesia. Iglesia, que en griego, ¿cierto?, vendría a ser los que son llamados fuera. Y podemos decir que iglesia también se remonta al Antiguo Testamento, porque la palabra equivalente ahí vendría a ser congregación. Cuando se habla de la congregación de Israel, se está hablando de, en otras palabras, la iglesia. Entonces, no decimos que la iglesia nació en Pentecostés, la iglesia ha existido a lo largo de la historia, donde hay 2 o 3 congregados. Podemos ver que esos 2 o 3 estaban, ¿cierto?, Adán y Eva. Entonces la iglesia está desde ese instante hasta ahora. Eso es solo un breve repaso. Nuestra confesión de fe, en el capítulo 26, párrafo número 1, dice: la iglesia católica o universal
que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Párrafo 2. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. La confesión de fe en los primeros párrafos nos va a explicar qué es una iglesia católica, que somos una iglesia católica, ¿cierto? Es decir, somos una iglesia universal, y esta iglesia universal puede llamarse tanto visible como invisible. Vamos a ver estos términos, cómo la Biblia los va mostrando y dándolos. La hermana Yael va a buscar 1 Corintios 12, 28. El hermano José va a buscar Efesios 1, 22. Efesios 1, 22. La hermana Joana va a buscar, la hermana Josefina, va a buscar Efesios 4, 11. Efesios 4, 11 al 15. El hermano Claudio va a buscar Efesios 5, 23 al 25. Ahora sí, la hermana Joana va a buscar Colosenses 1, 18. Y el hermano Vicente va a buscar Hebreos 12, 23. Hebreos 12, 23. Entonces, en primer lugar, partiré yo con el primer texto, que es Mateo 16, 18, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La confesión de fe, afirmándose de este texto, muestra que la iglesia es católica. ¿Cierto? Parece ser un término que si en otro tiempo lo hubiésemos dicho, hubiese dicho, oh ya, ¿qué está pasando con nosotros? Pero entendamos que las palabras que tienen significados. Y el significado de la palabra católico significa universal. Esto nos ayuda mucho a entender esta parte. Que la iglesia invisible, la iglesia invisible es universal. ¿A qué nos referimos a esto, cierto? Que esta iglesia, cuando decimos que la iglesia es católica, no podemos definirla así como decir la iglesia bautista es la única iglesia. No podemos decir eso. Como lo hace la iglesia de Roma. ¿Qué dicen? No, la iglesia de Roma es la iglesia católica. ¿Entienden, no? Pero cuando hablamos de la catolicidad de la iglesia, hablamos de que la iglesia es universal, está compuesta por aquellos creyentes que están a lo largo de todo el mundo. Entonces no puede decir la iglesia bautista es la verdadera iglesia, no puede decir la iglesia presbiteriana es la verdadera iglesia, la iglesia metodista pentecostal es la verdadera iglesia. No, la iglesia es universal. Por eso a nuestros hermanos presbiterianos les llamamos hermanos, a nuestros hermanos metodistas pentecostales les llamamos hermanos. A eso le llamamos catolicidad en la iglesia. La iglesia es universal. Entonces aquí apunta directamente a la herejía de Roma de decir que ellos son la iglesia universal. Me gusta mucho porque cuando Martín Lutero empezó, después de las 95 tesis y en los estudios que él estaba haciendo, él pudo percatarse de esto. Y la iglesia católica, ¿qué decía? Nosotros somos la única iglesia. Entonces Martín Lutero empezaba y preguntaba, ¿y la iglesia ortodoxa? ¿Y la iglesia oriental? ¿Y la iglesia que está en África? ¿Y la iglesia? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo esa va a ser solo la romana? Porque, ¿cómo se llama la iglesia católica? Católica, apostólica, romana. ¿Me entiende? Entonces ahí ya está diciendo que no son una iglesia universal, sino que la iglesia católica romana, esa es la única iglesia universal. Algo que no es cierto. Algo que no es cierto. Entonces, nosotros podemos decir, sí, la iglesia es católica, pero no apostólica romana. ¿Entiendes?
Podemos decir la iglesia es católica, la iglesia es apostólica, pero no es romana. ¿Me entienden, no? Esa es la herejía dentro de una verdad que pudiera existir en ese nombre. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que la iglesia es universal? ¿Por qué podemos llegar a esa primera conclusión? La iglesia es católica o universal. Porque Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí es muy importante porque de aquí la iglesia católica se toma que ellos son. ¿Por qué? Porque le dice, ciertamente tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dice la iglesia católica? Que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia fue edificada y por eso es el primer papa. ¿Se fijan, no? Por eso ellos enseñan el romanismo. Pero aquí, algo que los teólogos obviamente pudieron resaltar para ir en contra de lo que Roma dijo, dice Pedro, ¿se acuerda lo que significaba? Piedra, ¿cierto? Y aquí utiliza la palabra, ¿cierto? Roca. En griego podría decir Pedro se llamaba Petros, ¿cierto? Y la forma griega de roca es Petra. Petros es como una piedra chiquitita, ¿me entiende? Y Petra podemos decir que es la piedra grande. Entonces el Señor está haciendo un juego de palabras, ¿cierto? Ciertamente tú eres una piedra chiquitita, pero sobre esta roca, ¿y quién es la roca? Cristo, si lo hemos visto a lo largo de la Biblia, la roca siempre ha sido Cristo y nunca ha sido Pedro, ni Moisés, ni ninguno de ellos. ¿Se fija cómo solo esa palabra puede cambiar todo el significado? Ciertamente tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso es importante definir esto, porque podemos ver que la Biblia, hablando de la universalidad de la iglesia, dice que la iglesia es una sola iglesia, ¿cierto? Es una sola iglesia. Pero en otros textos habla sobre las 7 iglesias, a las iglesias que están en tal lugar. ¿Se fija? Está hablando de dos cosas diferentes. Primero, en el primero aquí, por ejemplo, en Mateo 16, 18, ahí está hablando de la iglesia universal. ¿Entiende? De la iglesia universal. Pero cuando habla de las 7 iglesias, o el mensaje al saludo a las iglesias, ahí está hablando de la iglesia local. ¿Entiende, no? Existen iglesias locales, en lo micro, pero en lo macro la iglesia es una sola, universal. Por eso le decía anteriormente, podemos ir con los hermanos presbiterianos y decir, tú eres mi hermano. Podemos ir con los hermanos metodistas y decirle, tú eres mi hermano. Pero aquí también desde donde debemos ver, y más adelante lo vamos a notificar, que podemos llamarle hermano a un testigo de Jehová, podemos llamarle hermano a un adventista, podemos llamarle hermano a un mormón, podemos llamarle hermano a un solo Jesús. ¿Me entienden? ¿No? Ahí está la diferencia. Eso es lo que intenta aclarar. La iglesia es universal. La iglesia es universal. Por favor, 1 Corintios 12, 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces aquí nuevamente se habla de ¿cuántas iglesias? ¿De cuántas iglesias se habla? De una. Porque él dice, y a unos puso Dios en la iglesia, singular, la iglesia. Entonces aquí, nosotros cuando estudiamos esta parte decimos, aquí se está hablando de la universalidad de la iglesia. Entonces, un ejemplo, cuando aquí está hablando de la iglesia en singular, están ahí dentro incluidas las 7 iglesias, ¿cierto? Que vemos en Apocalipsis y las otras iglesias que uno puede ir viendo. Pero están ahí incluidas, ¿me entiendes? Pero cuando va a hablar a nivel local, habla en plural. ¿Ves? ¿Se puede entender, cierto, esa distinción? Por eso es la distinción que está haciendo en el primer punto. La iglesia es universal. Aquí también con esto se derriba también una creencia que dentro de los bautistas, porque recordemos, ¿cierto? Están los bautistas reformados o bautistas particulares y por el otro lado están los bautistas generales. Dentro de los bautistas generales hay diferencias porque no son confesionales, ¿me entiendes? Ellos son de ciertos puntos nomás que ellos tienen, como unas declaraciones de fe, y algunos de ellos, hay otros que los tienen por tenerlo. Pero dentro de los bautistas,
hay una categoría que son los landmarquismos. Una palabra rara, ¿cierto? Landmarquismos. ¿Qué dicen ellos? Dicen ellos que la iglesia bautista es la única iglesia porque vienen desde Juan el Bautista. Miren, que la iglesia bautista viene desde Juan el Bautista y de ahí ellos sacan unos números y unas fechas y unas cosas donde empiezan a decir desde ahí hay una sucesión hasta nuestros días. Y ahí dicen, la iglesia bautista, ¿dónde viene? De Juan el Bautista. Pero eso va en contra de nuestra confesión de fe, confesión bautista particular, que dice no, la iglesia es universal. Por lo cual no está compuesta solo por hermanos bautistas, ¿cierto? Sino también por hermanos presbiterianos, metodistas, pentecostales, episcopales, anglicanos, ¿cierto? Ahí vamos viendo esta estructura. Siguiente texto, Efesios 1:22, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Nuevamente, singular, la iglesia. Entonces nosotros creemos y afirmamos como bautistas confesionales que la iglesia es católica. ¿Entienden, no? Es decir, para que no nos alteremos con ese nombre, la iglesia es universal. Entonces, si usted dice, ¿usted es católico? Sí, pero no católico romano. Creo yo en la universalidad de la iglesia. ¿Se entiende, cierto? No es difícil de entender porque la Biblia, como le digo, en ciertos lugares habla de la universalidad de la iglesia como a otro del nivel local de las iglesias. Y eso también es lo que me gusta de la confesión de fe. La confesión de fe empieza primero por la universalidad de la iglesia y después empieza a hablar de las iglesias locales. Si usted puede entender el trasfondo de lo que son las confesiones de fe, debemos decir que la confesión de fe, que está primero que la bautista, es la confesión de Westminster, la cual, ¿cierto?, toma todos esos credos y toma varias doctrinas reformadas y las almacena ahí, porque fue un concilio que se hizo, ¿cierto?, en Inglaterra, donde se formó todo esto. Pero luego de eso vino una confesión que se llama la confesión de Saboya, y la confesión de Saboya es una confesión de congregacionalistas. Tiene que ver, ¿cierto?, más por gobiernos de la iglesia, porque la iglesia presbiteriana es gobernada por presbíteros, pero nosotros somos congregacionales. Pero los congregacionales, y cierto, haciendo un pequeño paréntesis aquí, ellos bautizan niños, ¿entiendes? Entonces, los congregacionales toman lo que dice la confesión de Westminster, toman lo que dice la de Saboya, pero, como la pudiéramos decir nosotros, la mejoran en ese sentido que no toman el paido bautismo. Entonces ahí da luz a la confesión bautista de fe. ¿Entiende, no? Sí lo podemos ver en esa estructura así. Entonces, la confesión bautista tiene más párrafos que la confesión de Westminster porque toma la confesión de Saboya. Y habla acerca de cómo funciona, ¿cierto?, el congregacionalismo. Hasta ahí el punto. Entonces, podemos notar que según Jesucristo mismo, según los apóstoles mismos, la iglesia es católica. Pero ojo, no romana. Entonces, eso es lo que uno debe llamar la atención. Los católicos romanos no son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos porque ellos tienen otra doctrina y ellos más encima que no solo tienen otra doctrina, sino que ellos son una falsa iglesia. Por la sencilla razón que ellos no creen en la justificación por medio de la fe. Por medio que ellos creen que la Biblia y la tradición están al mismo nivel. Algo que está totalmente contrario a lo que la palabra dice. Entonces por eso ellos tienen santo y todas estas cosas. Entonces la iglesia, y más encima ellos se autodenominan iglesia católica. ¿Se fijan, no? Ese es el punto. Pero la iglesia, por eso nosotros como reformados o bautistas particulares, ¿cómo le decimos a ellos? Los romanistas. Porque católicos no merecen ser llamados católicos. Son romanistas. Son de la iglesia de Roma. Segundo punto, ¿cierto? El primer punto del primer párrafo dice la iglesia es católica o universal. Segundo punto dice que con respecto a la obra interna del Espíritu y a la verdad de gracia puede ser llamada invisible. Se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán congregados en uno.
bajo Cristo, que es su cabeza. La iglesia es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Entonces, primero, la confesión de fe parte diciendo que la iglesia es católica, pero ahora añade un término más. Esta iglesia católica, esta iglesia universal, es invisible. Es invisible. Entonces aquí ya empezamos a tomar otro término. Ya, ¿cierto? Concordamos, la iglesia es católica, porque es universal. Pero a su vez, la iglesia, esta iglesia católica, es una iglesia invisible. Y uno puede decir, ¿por qué es invisible? Es invisible con respecto a la obra interna del Espíritu. ¿Por qué? No podemos decir que, a ver cómo lo puedo expresar. No podemos decir que todos los que van a una iglesia son la iglesia invisible, no. ¿Me entiende? Porque dentro de la iglesia hay personas que son verdaderas y personas que son falsas. ¿Y a qué se refiere aquí la confesión? La iglesia católica, esta iglesia que estoy hablando, no puede ser como el catolicismo romano. Ellos dicen la iglesia católica somos todos los que estamos aquí, ¿cierto? Un ejemplo, esa es la iglesia católica, no. La iglesia bautista particular o los reformados, ¿qué dicen? No. La iglesia es católica, pero es invisible. Porque la obra interna que hace el Espíritu Santo es visible o invisible. El principio es invisible. Entonces yo no puedo saber así a grandes rasgos, por eso nosotros tampoco podemos quitarle la salvación a alguien, porque el Señor es el que salva y el Señor tampoco nosotros podemos darle la salvación a alguien. Entonces aquí donde muchos erran hoy en día, que creen que por ponerle las manos encima le van a dar el Espíritu a esas personas para que el Espíritu los cambie. Están diciendo que ellos tienen la autoridad de hacer una persona para transformarla y pasarla a la iglesia invisible, y eso es imposible, porque esa es una obra interna que hace el Espíritu Santo. Y eso ¿dónde lo dejó claro el Señor? Sino en ese discurso que tiene con Nicodemo en San Juan capítulo 3, que dice que el Espíritu es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces es una obra sobrenatural, pero también es una obra soberana de Dios. Entonces, ¿qué dice la confesión? Esta iglesia católica no es como el romanismo dice, sino que es con respecto a la obra interna del Espíritu y a la verdad de la gracia. Esta puede ser llamada, aquí no son categóricos, no, la iglesia puede ser llamada invisible. ¿Y por qué es invisible? Porque está compuesta por el número completo de los elegidos de Dios. ¿Se fija? Por eso es la iglesia católica, ¿en qué sentido? En el sentido que es invisible porque está compuesta por todos los elegidos de Dios, por todos los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso aquellos que afirmamos esta doctrina, es decir, en la presencia del Señor, ¿cierto? Van a haber bautistas, van a haber presbiterianos, van a haber metodistas. Y que aquí quizás no los podemos unir, pero el Señor cuando nos perfeccione completamente en su segunda venida, cuando esto corrupto sea vestido de incorrupción, ahí ya no vamos a tener esas diferencias que tenemos aquí en la tierra a causa de nuestro pecado. A causa de nuestro pecado. Entonces, ¿por qué la iglesia es católica? Porque está compuesta por los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso se contradice con lo que dice Roma, ¿cierto? Roma dice, no, esta es la iglesia católica, y usted la ve que es visible, hay gente que ni siquiera le interesa las cosas de Dios, y no, él es de la iglesia católica, dice. No, la iglesia católica es invisible porque es el número total de los que van a creer en el futuro, de los que están creyendo en el presente y de los que creyeron en el pasado. ¿Y eso lo puede ver usted? No, nosotros no lo podemos ver. No lo podemos ver. Por favor, Efesios 4:11. Del 11 al 15, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí hablamos de cómo es esa obra interna del Espíritu de Dios y su gracia. ¿Por qué? Porque aquí dice, Él mismo constituyó. ¿Te fijas? ¿Por qué Él constituyó? Porque Él constituye a personas que son elegidas desde antes de la fundación del mundo. Él le puede decir, Pedro, ciertamente Satanás me ha pedido para que seas zarandeado como trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tu hermano. ¿Qué quiere decir eso? Pedro, tú no vas a perder tu salvación, porque yo rogo por ti. Entonces el Señor es el que constituye las cosas. Obviamente, ¿cierto? Nosotros tenemos una estructura, pero sabemos que el que elige un pastor, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Pero la iglesia, ¿qué hace? Es confirmarlo. También lo confirman los presbíteros, ¿cierto? Las personas que examinan todo esto. Pero eso es un filtro, es una examinación, ¿me entiendes? Pero no es que ellos tengan o la iglesia tenga por sí misma la autoridad, ¿cierto? Autoritariamente, como se acuerda que lo que estudiamos en la convención que tuvimos hace un fin de semana atrás. ¿Se acuerda lo que se enseñaba ahí? Nosotros tenemos una autoridad delegada. No una autoridad en el sentido que no, tú vas a ser pastor, no. Él mismo es el que constituye. Entonces ahí hablamos que es una obra invisible, pero que debe ser analizada por medio de la palabra del Señor. Entonces, por eso hablamos que esta iglesia invisible, esta iglesia católica es invisible. ¿Por qué es invisible? Porque esta obra de los escogidos de Dios nadie la puede ver, no la puede controlar, ni puede tampoco, ¿cierto?, tener la autoridad de ellos darla, no. Entonces, por eso diferimos con Roma, porque ellos, en ese sentido, ellos se sienten con esa autoridad de decir, sí, tú eres salvo, tú me eres salvo, ¿me entiendes, no? Dentro de lo que es el tema de la confesión. Entonces, aquí, en este mismo texto, dice, Él es el que constituye, Él es el que perfecciona a los santos, Él es el que hace que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿me entiendes, no? ¿Cómo lo hace el Señor? Sino por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Él suple lo que a nosotros nos falta. ¿Cómo lo hace? Él lo hace solamente con sus escogidos. Solamente con sus escogidos. Por favor, Efesios 5, 23 al 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Amén. Entonces, aquí es importante entender esto. Entonces, ¿quién es la Iglesia Católica? Es el número total de los elegidos de Dios, si lo pudiésemos definir así. ¿Cuál es la Iglesia Católica? El número total de los elegidos de Dios. Y esa Iglesia Católica es invisible, porque obviamente solo Dios sabe quiénes son ellos. Y esa iglesia invisible son todos, como le digo, ese número completo que se congrega en uno. Si lo pudiésemos graficar, es como esa gran multitud de toda tribu, lengua, nación que nadie podía contar. ¿Entienden? ¿No? Es ese grupo congregado para alabanza de su gloria la que se llama Iglesia Católica. Y como le digo, en esa gran multitud hay presbiterianos, hay bautistas tanto particulares como bautistas generales, metodistas, episcopales, anglicanos, ¿me entiendes? Congregacionalistas. Entonces ahí vemos, amados, en el Señor cómo Dios mismo nos muestra esto.
Y al hablar de la iglesia, que la iglesia es católica, que la iglesia es invisible y está compuesta por el número total de los elegidos de Dios, también podemos añadir lo que el mismo texto nos dice de Efesios 5, 23 al 25, que ese número, esa iglesia católica, ¿cómo se le llama? La esposa del Cordero. ¿Cómo se le llama a ese número total? Se le llama la esposa de Cristo. Se le llama la iglesia. Entonces es importante, mire, porque aquí es un punto fundamental también para echar fuera lo que es el dispensacionalismo. La teoría dispensacional que dice que va a haber un arrebatamiento y el Señor se va a llevar a su iglesia. Y después acá le va a dar una oportunidad a Israel para que ellos se conviertan, ¿cierto? Pero después cuando usted lleva todo eso al final, ¿quién es la esposa? ¿Israel o la iglesia? ¿Me entiende, no? Si una persona tuviera esa creencia, no podría decir cuál es. Porque en el Antiguo Testamento, si podemos decir así, ¿quién era la esposa? Israel, si lo podemos decir así. Y ahora en la iglesia, entonces, ¿cómo el Señor va a tener dos esposas? ¿Entiende, no? Entonces eso quiere decir que siempre existió la iglesia, por eso es una sola esposa. Solo que ahora, en el nuevo pacto han sido injertados, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Se fija por qué no puede darse eso del dispensacionalismo? Porque separa las dos cosas. Y aquí, ¿qué dice? La iglesia católica, la iglesia es católica. Por lo tanto, no puede fragmentarse como algo diferente. Porque si no, vamos a decir, entonces el Señor tiene dos esposas. Entonces, por eso Apocalipsis nunca nadie lo va a poder entender mientras lo mire a través de los anteojos dispensacionalistas, porque le van a faltar piezas para comprenderlo al final. Porque puede decir, ya si Israel es otro pueblo, entonces ¿cómo? ¿Quién es la esposa al final? ¿Se entiende, no? Entonces, esta misma confesión de fe, por eso no puede ser adoptada por dispensacionalistas, aquellos que crean en el rapto secreto. No puede ser porque estaría diciendo que la iglesia no es católica al final, no es universal. Y tampoco es invisible y no es un número total. Por eso ellos ven un número total en un lado, después ven a otro, pero al final no saben en qué momento se juntan. Pero la iglesia católica, invisible, está compuesta por el número total de los elegidos de Dios, los cuales son llamados la esposa del Cordero, los cuales son llamados la iglesia, los cuales son llamados el pueblo de Dios. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Se fija cómo vamos construyendo nuestra eclesiología, nuestra doctrina de la iglesia? ¿Qué es lo que es la iglesia? La iglesia es universal, compuesta por el número total de los elegidos de Dios. Es invisible y es llamada la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. ¿Se fija cómo ya estamos definiendo lo que es iglesia? ¿Cómo lo estamos definiendo? Dice la iglesia es la esposa del Cordero. Colosenses 1:18, por favor. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, aquí nos apunta uno. Entonces, eclesiología, ¿qué nos quiere decir la doctrina de la iglesia? Ya hemos dicho lo anterior. ¿Quién es el que gobierna esta iglesia? Jesucristo, ¿cierto? Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que echa por fuera? El papado. Echa fuera el papado, porque el primer texto que nos dijo, ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Cristo está diciendo, yo soy la roca en la cual tú tienes que edificar esta iglesia. Y eso se combina con lo que dice Efesios cuando dice el fundamento principal, ¿cuál es? Apóstol y profeta, pero siendo el fundamento principal Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. No es el pastor, no es el obispo, no es el apóstol que hoy en día le hacen, no, la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y entonces la autoridad que la iglesia tiene es una autoridad delegada, las llaves del reino. ¿Se acuerdan las dos llaves del reino que el Señor le da a los pastores y también le da a la congregación? ¿Se fijan? Le da a los miembros. Las llaves del reino el Señor se las da a su iglesia, la cual está compuesta por pastores y también por miembros. ¿Se fijan? Cómo vamos viendo y cómo se va construyendo todo esto. ¿Y quién le dio esa autoridad? Cristo.
Y no se la dio solamente a los pastores, ¿se fijan? También a la iglesia. Obviamente, cómo esta doctrina va apuntando. Por eso la confesión de Westminster no la podemos adoptar porque no va a ir estructurándose hacia el congregacionalismo, sino que solamente se va a ir estructurando hacia el presbiterianismo. Y eso es lo importante entenderlo aquí. Siguiente texto, por favor, que es Hebreos 12, 23. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios pues de todo, a los espíritus de los cultos hechos por. Entonces, ¿alguien vio cuando ellos fueron inscritos? No, ¿se fija? Entonces, nuevamente aquí recalca, la iglesia es invisible. La iglesia, como lo hemos dicho, es católica. La iglesia es invisible. Está compuesta por el número total de los elegidos de Dios, tanto del pasado, presente y futuro. Su gobierno, ¿quién es el gobierno? Cristo, porque Cristo es la cabeza. Entonces ahí vamos construyendo nuestra teología aquí y nuestra eclesiología a través de estos mismos textos que son clarísimos para ir afirmando todo esto. Por favor, hermana Yael, busque 1 Corintios 1:2, hermano José, Romanos 1 del 7 al 9, Romanos 1 del 7 al 9, la hermana Josefina, Hechos 11:26, hermano Claudio, Mateo 28, 15 al 20, Mateo 28, 15 al 20, hermana Joana, 1 Corintios 5, del 1 al 9, 1 Corintios 5, del 1 al 9, y hermano, por favor, busque Mateo 18, 15 al 20. Hermano Vicente, por favor, Mateo 18, del 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Entonces ya hemos visto el primer párrafo. Ahora vamos al segundo párrafo que nos toca estudiar el día de hoy. Dice el segundo párrafo: todas las personas del mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, son y pueden ser llamados santos visibles, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ahora está hablando que esta Iglesia Católica, en un sentido, puede ser llamada invisible, pero a la vez también, en otro sentido, puede ser llamada visible. Entonces, en su estructura, como Dios la estructura, es invisible, pero también tiene una estructura que es visible. Entonces, no podemos decir la iglesia invisible, nadie sabe quién es la iglesia y ese es el mensaje, entonces todos vamos a tener inseguridad. Recuerde que anteriormente se había afirmado la seguridad de la gracia y la salvación. Entonces, para que todo obviamente tenga congruencia, nosotros tenemos que tener seguridad. ¿Y cómo podemos tener seguridad? Por medio de los frutos. ¿Qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Entonces la iglesia visible, en grandes rasgos, se conoce a través de los frutos. Por favor, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ya aquí ya está señalándose que esta iglesia puede ser visible. Porque aquí le está hablando de una iglesia visible. Le dice a la iglesia que está ¿dónde? En Corinto. Entonces, hay textos que prueban que la iglesia es invisible, pero también dice, no, pero esta iglesia igual se puede ver. No es que, como dice la persona, todos somos la iglesia, entonces no vamos a la iglesia porque todos somos la iglesia. ¿Se fija? Eso es totalmente incongruente, porque la iglesia también es visible. ¿Y en qué sentido es visible? De que la Biblia la señala a la iglesia de Dios que está en Corinto y la señala a los santificados. Entonces aquí también nos dice, todos son la iglesia verdadera, sino que aquellos verdaderamente que son miembros de la iglesia visible, ¿quiénes son? Aquellos que son santificados. Aquellos que son santificados, es decir, aquellos que tienen un comportamiento
en Cristo Jesús, aquellos que son llevados a la perfección progresivamente hasta que Cristo la complete. ¿Entiendes? A aquellos a quienes Dios está trabajando, a aquellos que han sido llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Entonces aquí se fija cómo habla de una iglesia local, pero también de una iglesia universal. Porque dice la iglesia que está en Corinto y después dice, pero también a todos los que invocan en el Señor en diferentes lugares. ¿Me entiendes, no? Parafraseando. Entonces vemos que en su carácter visible podemos verlo tanto como iglesia local, pero a la vez también tanto como la iglesia, la católica, si podemos decir, la iglesia universal. Por favor, siguiente texto, Romanos 1, 7 al 9. Romanos 1, 7 al 9. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8. Realmente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sigo en espíritu en el Evangelio de Jesucristo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, ¿es posible ver la iglesia? ¿Es posible verla? Sí, ¿es cierto? En su sentido, como le digo, invisible del número total de los elegidos de Dios, no es posible verla. ¿Cierto? Es imposible verla. Pero en su sentido visible, sí. Como dice aquí nuevamente, ¿cierto? El anterior dijo a la iglesia que está en Corinto, ahora le dice a la iglesia que está en Roma. Entonces, ¿qué está hablando? De una iglesia visible. De una iglesia visible. Pero la iglesia visible no es cualquiera tampoco, sino aquellos que tienen un buen comportamiento, porque aquí dice que testigo les es Dios, a quien le servían sus prisiones, que el comportamiento de ellos era notorio en todas las partes del mundo. Entonces la iglesia es una iglesia visible también. No podemos decir que esta iglesia nadie la conoce, no, esta es una iglesia que está abierta, ¿cierto? Tiene sus puertas abiertas, es una iglesia visible. Pero ¿cómo vamos a ser visibles? Por nuestro comportamiento. Eso es lo que nos hace ser una iglesia visible. ¿Quién es la iglesia visible? Dice, todas las personas del mundo que profesan la fe en el Evangelio. Entonces, visiblemente, toda persona que profese el Evangelio y sea obediente a Dios por medio de Cristo conforme al mismo, son y pueden ser llamados santos visibles. Entonces, por un lado, como le dije, está la iglesia invisible, pero por otro está la iglesia visible. Pero lo que nos ayuda a la confesión es que esta iglesia visible la identifiquemos. Porque no podemos decir que los testigos de Jehová es una iglesia visible. No es una iglesia visible, no es iglesia. Es una secta. No podemos decir que los solos Jesús son una iglesia visible, son una secta. No podemos decir que la iglesia católica romana es una iglesia, porque es herética. Porque ¿qué dice aquí? Que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales. Entonces, si yo veo en mi trabajo, por ejemplo, una persona dice, yo soy cristiano, ¿ya? ¿Cierto? Está cumpliendo un poco iglesia visible, profesa el Evangelio. Pero luego me doy cuenta que su doctrina no es correcta. No sé, dice, no, es que yo no creo en la Trinidad. Entonces, ¿podríamos decir que es iglesia? No es iglesia, porque aquí dice que no es iglesia aquellos que destruyen con errores fundamentales su profesión. ¿Sí? No creen en las doctrinas fundamentales, no creen en la Trinidad. O por otro lado dicen, no, es que yo creo que Jesús solamente es Dios nomás, y no es hombre. También sería una herejía. O como puede decir un testigo de Jehová, ¿por qué no lo podemos llamar hermanos? Porque ellos minimizan a Jesucristo. Porque ellos no creen en la Trinidad. Por eso los solos Jesús no creen en la Trinidad. Por otro lado, no podemos llamarle hermanos a los católicos romanos porque ellos no creen en la justificación por medio de la fe. Porque para ellos es obras más fe. ¿Entiendes? Más lo que hizo Cristo, es como completar la salvación. Entonces eso es lo que aquí la confesión nos va a ayudar. Pero él dice que la iglesia puede verse. Sí, podemos ver. Podemos identificar iglesias saludables.
podemos identificar quién es la iglesia. Porque el apóstol lo decía, la iglesia que está en Corinto y la iglesia que está en Roma. Hechos 11:26, por favor. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces hablamos de una iglesia visible que está ubicada en Antioquía, una iglesia donde se congregaban. Entonces una persona puede decir, yo soy de la iglesia y no me congrego, puede decir eso, ¿no? No soy miembro de ningún lado. ¿Puedo decir que hay iglesia? No. Porque una iglesia es una congregación donde también se enseña la palabra. Pero los testigos de Jehová se congregan, enseñan, pero eso no es suficiente. Porque aquí dice, y se les llamó cristianos. Muchos de nosotros conocemos algún católico romano por ahí, dice afirmar, soy de la iglesia católica. ¿Por qué soy de la iglesia católica? He hecho mi catecismo, he sido enseñado, me congrego el día domingo, ¿cierto? Pero aquí dice, pero fueron llamados cristianos, es decir, aquellos que se comportan como Cristo. Pero digo garabato en el trabajo, pero no sé, soy desobediente, hago cosas que no corresponden, entonces no es cristiano, ¿entiendes, no? No puedo llamarte hermano, no puedo llamarte hermano. Porque por tu propio comportamiento, por tu obra impía, estás destruyendo tu profesión. No puedo, aquí está tu profesión del Evangelio y aquí está tu comportamiento, no es equivalente. Entonces tú no eres parte, no te puedo llamar iglesia visible, no te puedo llamar hermano visiblemente. Y esto cuesta, amados, porque en el camino nos encontramos con muchas personas que son cristianas y a veces por no caer mal le decimos hermano igual, pero eso está mal. Podemos decir que eso es pecado porque estamos avalando lo que ellos están haciendo, sabiendo que visiblemente no lo son. ¿Y qué es lo que uno debe hacer? ¿El pecado debe disfrazarlo o debe denunciarlo? ¿Qué debemos hacer? Denunciarlo. Entonces, ¿podemos llamarle hermano a alguien que se conduce de manera impía? Me dice que es cristiano y después está pensando en otra mujer, está tirando chistes en doble sentido. ¿Puedo llamarle hermano? No, porque por su profesión de fe ha destruido, si podemos decir así, su visibilidad de la iglesia. No puedo ver a alguien, no puedo verlo como cristiano. Mateo 28, 15 al 20, por favor. Mateo 28, del 15 al 20. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haceos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, viéndolo naturalmente, una persona que no ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿puede ser llamado hermano? No, porque está en contra del mandato de Cristo mismo. Como le digo, esto nos va a costar, pero es así. Porque ellos mismos están, si una persona dice yo no creo en los trinitarios, yo no creo en la Trinidad, lamentablemente está destruyendo su profesión él mismo. Él mismo está diciendo yo no soy la iglesia visible. Porque ¿quién ordenó esto? ¿Quién lo ordenó? El Señor. ¿Y qué dijo anteriormente? Toda autoridad me es dada tanto en el cielo y en la tierra. Entonces, si uno quiere hacer otra cosa, ¿puede ser llamado cristiano? No, no puede ser llamado cristiano. Y aquí dice enseñándole que guarden todas las cosas. Es decir, que se comporten, que lo que están aprendiendo lo apliquen. Entonces, ¿cómo una persona visiblemente yo puedo darme cuenta que no es cristiano aunque tenga una profesión, aunque diga? Por medio de lo que conoce del Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos evaluar aquí?
¿Qué es el Evangelio? Yo creo que el Evangelio es que Cristo murió por mí y ahora tengo que portarme bien para ser salvo. Ese es el Evangelio, ¿no? No, la salvación es por gracia y solo por gracia. Y si hacemos buenas obras es porque el Espíritu Santo nos cambió, ¿te fijas? Entonces es importante esa pregunta. Yo creo que lidie con esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Porque si nosotros no sabemos lo que es el Evangelio correctamente, dudamos de una profesión verdadera. Es importante. ¿Qué es el Evangelio? ¿Crees en la Trinidad? ¿Crees en la justificación por medio de la fe? Son preguntas que nosotros debemos hacerle a las personas y puedo sacarme el sombrero ante mis hermanos presbiterianos, que ellos, si alguien quiere venir a tomar la cena del Señor y es de otra iglesia, primero evalúan esas cosas. ¿Entiendes? Porque la palabra lo dice. Yo no puedo llamarle santo visible si no sabe lo que es el Evangelio, si no sabe lo que es la doctrina, si ese comportamiento a veces es difícil verlo cuando una persona la ve en el instante, sí, pero sí puede ir de alguna manera evaluando de acuerdo a las herramientas que la misma palabra del Señor da, que no destruyen su profesión de fe. Ya una persona que tiene un mal entendimiento de la doctrina está destruyendo su profesión de fe visible. Por eso es importante que cada uno de nosotros aprenda. Aprender, no solamente sentarse aquí y escuchar, sino aprender y vivir lo que estamos hablando. Siguiente texto, por favor. Primera de Corintios 5, del 1 al 9. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa es. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, sin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, nosotros debemos juntarnos con una persona que se haga llamar cristiano y si tenga un mal comportamiento, sea un adúltero, sea un fornicario, sea un inmundo, sea un inmoral. Debemos juntarnos con esa persona. Podemos decirle, hermano, venga. No eres mi hermano, aunque digas que crees en Cristo, aunque puedes tener una profesión, puedes tener un entendimiento, las cosas, tu comportamiento dice lo contrario. Aquí también hay otra cosa, aquí está fallando la doctrina también, porque dentro de la eclesiología, del estudio de la iglesia, ¿qué existe? La disciplina de la iglesia. Por eso hablamos de las 3 marcas de una iglesia verdadera. Predicación fiel del Evangelio. ¿Cierto? Una iglesia que no predica el Evangelio de manera fiel no puede ser llamada iglesia. Segundo, la administración de las ordenanzas de manera correcta, es decir, una correcta administración del bautismo, una correcta administración de lo que es la cena del Señor. Si una persona le dice, no, si este pan es el verdadero cuerpo de Cristo, ¿usted puede decir que es su hermano? No, porque es un símbolo. ¿Entiende? Es un símbolo. Si alguien le dijera, no, si este vino es la verdadera sangre de Cristo, es la sangre misma, ahora se ha convertido en la sangre misma, ¿puede ser llamado su hermano? No, por eso ni siquiera pudiéramos asistir a una misa católica, porque ellos hacen ese tipo de cosas, católicos romanos. Podemos llamarle hermano a una persona que tiene un mal entendimiento. Y el último, la tercera marca de una iglesia es la disciplina. ¿Entiendes? Si una iglesia no tiene disciplina, no puede ser llamada iglesia. Porque aquí pasa eso. No hay una buena disciplina. Dice, ¿acaso no hay ninguno? No hay ninguna persona que tenga la capacidad de juzgar las cosas aquí.
Entiende que no solamente reprende a los líderes, sino a cada creyente. Porque las llaves del reino, ¿cierto?, están tanto en los pastores como también en los miembros. Entonces es importante que consideremos estas cosas. Cada uno de nosotros es responsable de esto. Y no podemos llamar iglesia a aquellos que fallan en su doctrina de manera garrafal, de manera herética, herejía, a eso me refiero, y también en su comportamiento. No pueden ser llamados iglesia, ni hermanos, ni iglesia visible, ni nada de eso. El último punto, el punto número 2, dice: y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Es decir, toda congregación local está compuesta de personas que profesan, la iglesia visible está compuesta por personas que profesan de manera fiel el Evangelio, que tienen una doctrina, en las cosas fundamentales, tienen una doctrina correcta y que tienen un buen comportamiento. A eso yo les puedo llamar hermano, iglesia. Iglesia, sí, allí hay una iglesia, aunque no sea de bautista, ¿cierto? Allí hay una iglesia, puedo decirlo. Pero si hay falla en esto, no debemos dudar hasta decirle hermano a una persona, hasta decirle iglesia. Incluso debemos, dice, ni se junten con ellos. No, ni se junten, no hagan ni tal ni juntarse con ellos. Fuerte la palabra del Señor, fuerte, pero a la vez es importante porque quiere guardar la santidad. Por favor, Mateo 18, 15. ¿Alguien? Sí, Mateo 18, 15 al 20, por favor. Y hermana Yael, el último texto, Hechos 2, 37 al 42. Hechos 2, 37 al 42. Por favor, Mateo 18, 15 al 20, hermano Vicente. Se fija que cuando una persona dice, no, si yo voy a una iglesia porque hay 2 o 3 congregados en su nombre. Lo dice la palabra, sí, pero están congregados, ¿qué haciendo? Haciendo la palabra, es decir, disciplina. ¿Entienden, no? Ese es el tema, que muchas veces se toma este texto donde estén 2 o 3 congregados, pero aquí está hablando de una aplicación de una doctrina. Aplicación de la misma palabra de Dios. Entonces, una iglesia quien aplica de manera correcta la disciplina. Esa es una iglesia. Pero no hay iglesia cuando no hay disciplina. Por ejemplo, alguien está fornicando y lo deja, nadie sabe, ¿no? Y todo un cagüín dentro de la iglesia y nadie, como nuestro buen chileno, nadie le pone el cascabel al gato. ¿Me entienden, no? Esta persona se debe conversar con esta persona y expulsar a esa persona si no se arrepiente de su pecado. ¿Me entienden? No, si no, no puede ser llamado iglesia. No puede ser llamado iglesia. Y por último, Hechos 2, 37 al 42, por favor. Hechos 2, 37 al 42. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa,
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, anteriormente una marca de una verdadera iglesia es la disciplina, ¿cierto? Y aquí una marca también de la verdadera iglesia, que es parten el pan juntos, es decir, hay una santa cena que es correcta. Hay un bautismo que es correcto, ¿cierto? Una buena administración de las ordenanzas. Entonces vamos viendo aquí que iglesia no es cualquiera, hermano no es cualquiera, sino aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre. Lamentablemente al adventista no le podemos decir hermano, si no creen en el infierno. ¿Entiendes? No es solo decir el sábado, no creen que para ellos una persona que va al infierno es una persona que muere nomás. Podemos decir que es cristiano, no creen en una doctrina fundamental, pero si no creemos en el infierno no podemos creer en el cielo. ¿Entiendes? Entonces un adventista no es cristiano, un testigo de Jehová dice que Jesús es alguien más chiquitito que el Padre. No es cristiano. Solo Jesús dice, no, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo. No es cristiano. Un mormón que dice que Jesús y el diablo son hermanos no es cristiano. ¿Me entienden? No son cristianos. Una iglesia donde pueden creen en la Trinidad, pero un adúltero está predicando. No es un cristiano. No podemos llamarle iglesia porque no hay orden, no hay disciplina. Entonces es importante que consideremos que la iglesia, en conclusión, en primer lugar es católica, es invisible, está compuesta por el número total de los elegidos de Dios. También esta iglesia católica y invisible es llamada también la esposa del Cordero. Esta iglesia tiene por cabeza ¿a quién? A Cristo. También la iglesia puede ser llamada visible, pero en aquellos que tienen una correcta profesión de fe, un comportamiento que es digno del Evangelio y, obviamente, cierto, dentro de esto, ellos pueden ser llamados hermanos, pero todos aquellos que destruyan su profesión de fe, no creyendo en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios y comportándose de la mala manera, no pueden ser llamados hermanos, no pueden ser llamados iglesia, ni siquiera iglesia visible. Hasta aquí, amados en el Señor, el estudio de estos dos párrafos de lo que es la iglesia. ¿Cierto? Uno queda con gusto poco aquí porque de verdad que entender lo que es verdaderamente una iglesia es algo que todo cristiano debiera entender. Pero hoy en día, ¿qué es lo que una iglesia no? Allí se reúnen, ahí es una iglesia. ¿No? Otros dicen, no, yo no me congrego porque yo soy la iglesia. No, eso no puede ser y ni es algo bíblico ni posible. Oremos a nuestro Dios para darle gracias. Amado Dios, agradecemos el haber estado con nuestros hermanos estudiando esta palabra de Dios tan santa, tan preciosa. Las confesiones se someten y se subyugan a la palabra de Dios. Y eso me alegra, Señor, que esta confesión bautista de fe se sujeta a tu palabra, se subyuga, se somete a tu palabra, Señor. Y así nosotros nos sometemos a tu palabra, Dios amado, que nos enseña tan profundamente el entender lo que es una iglesia. La iglesia es el cuerpo de creyentes que han sido salvados desde antes de la fundación del mundo, que son una iglesia universal, cuya cabeza no es el Papa, ni un apóstol, ni un pastor, cuya cabeza no es un obispo, cuya cabeza es Cristo. Señor, aquella iglesia visible está compuesta por aquellos que profesan una doctrina, Señor, sólida y bíblica. Aquellos son llamados cristianos los que profesan el Evangelio de manera bíblica, que tienen una correcta aplicación de la disciplina de la iglesia, que poseen una administración correcta de las ordenanzas, tantas como el bautismo y la cena del Señor, y que tienen un comportamiento que es digno del Evangelio.
Quienes no se sometan a la palabra de Dios, quienes no se sometan a esto, no pueden ser considerados ni iglesia visible, no pueden ser considerados ni hermanos siquiera, Señor. Tu palabra es fuerte, pero tu palabra nos cuida, Señor. Te ruego y te suplico, Dios Padre, que coloques esto en el corazón de nosotros para que sepamos y conozcamos qué es una iglesia, según tu palabra. Te ruego que tu gracia, tu paz, tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor, nuestro santo Dios, les bendiga y que tengan una muy buena noche.